La máquina que os voy a enseñar hoy hace todo esto. Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Y la máquina que te voy a enseñar es la Works 550 Axis de 20 voltios. Dos máquinas en una. Sierra sable y caladora. Compacta, dura y, como podéis ver, vieja y desgastada por el uso que le he dado. Y su precio. La máquina cuesta 111 euros. Su peso es sobre 1,5 kg. Tiene un voltaje de 20 voltios. Velocidad variable. Según la ficha técnica, corta metal hasta 4 milímetros. Maderas hasta 10 centímetros. Admite baterías de 2, 4, 5 y 6 amperios. La batería tiene indicador de carga. La máquina dispone de corte con movimiento pendular. En 2 posiciones. Este movimiento me ha sido imposible grabarlo con mi cámara, no se apreciaba. Pero sí que tengo otra máquina donde podéis verlo. La sierra, aparte de subir y bajar, tiene otro movimiento que adelanta y atrasa la sierra. Y con este botón rojo cambiaremos de sierra sable a caladora. Y para ponerla en funcionamiento tendrás que pulsar 2 botones a la vez. Este botón de aquí y el gatillo. Y si estás del otro lado, este botón y el gatillo. Acepta hojas de calar y sable estándar. Y las hojas se cambian de una manera muy sencilla e intuitiva. La máquina tiene una pestaña que la tiramos hacia nosotros y encajamos la sierra. Y tienes que tener en cuenta que cuando cambias a caladora, la dirección de la sierra tiene que ir al revés. Las sierras de sable entran con facilidad, pero las de caladora tienes que centrarlas. Utiliza la sierra adecuada a cada material. Generalmente la descripción estará en la hoja, pero también podrás reconocerla por su forma. Esta se utiliza para cortar ladrillo. Esta, con los dientes tan finos y alineados, es para cortar metal. Con una máquina sencilla y una buena hoja de sierra podrás hacer cualquier trabajo. Con una buena máquina y una mala hoja de sierra no cortarás nada. Vale la pena invertir en hojas de calidad. Fija el material de forma segura. También podrás cortar PVC. Y estas dos son para cortar madera. Los dientes son largos y asimétricos. Cuando empieces es importante apoyar la máquina en la pieza a cortar. Y si no lo haces, te puede dar sacudidas. Ahora vamos a hacer un corte curvo en un tablero de madera. Y para ello voy a utilizar la sierra más estrecha que me permitirá mayor maniobra. La máquina tiene soplador de polvo para ver la línea de trabajo. Y si quieres hacer un corte muy recto, escuadra, guía y gatos.
Y este tipo de sierra se utiliza para podar. No te pongas nunca debajo de la rama. También puedes cortar madera estructural. Vamos a desmontar un palet y tienes dos formas de hacerlo. Uno es a lo bruto para hacer leña. Y dos, con una hoja especial que corta clavos y madera a la vez. Y así podrás sacar tablones enteros para utilizarlos en tus proyectos. Y ahora os voy a enseñar un truco avanzado. Y he creado un hueco para que la hoja se deslice más fácilmente. Y ya tenemos un listón para hacer nuestros proyectos. Y ahora vamos a montar un plafón en una escayola. Sacamos el centro de la placa. Medimos el plafón de muelle a muelle. Sacamos el diámetro y lo dibujamos en la placa. Hacemos un agujero al borde para que entre la sierra. Puedes usar cualquier hoja de sierra. Yo estoy utilizando una de madera. Y colocamos el plafón. Mantenimiento. Casi nada. Aspira o sopla por el hueco del motor. Porque suele entrar polvo al interior. ¡Polvo! ¡Entra polvo! Ay. Bueno, suele entrar polvo por el motor. Y punto. Polvo no, polvo. Si entra polvo al motor, estropea elementos móviles. Vigila que no haya atascos en las rejillas de ventilación porque si se atascan se sobrecalentará. Y sus contras. Como caladora le falta precisión. Y como sierra sable podría ser más robusta, aunque es correcta. El soplador de polvo es mejorable, pero útil. Ni la batería ni el cargador van incluidos. Una batería de 2 amperios te costará 40 euros y el cargador 30 euros. Y podrías encontrar kits de batería más cargador a precios más asequibles. Conclusión. Es un tipo de máquina que normalmente no recomendaría. Por lo general, las máquinas que hacen varias cosas no suelen cumplir como una máquina única. Si quieres una caladora, compra una caladora. Si quieres un taladro, compra un taladro. Pero hay máquinas que, sin ser buenas en sus varios usos, reconozco que son interesantes por otros motivos. Pero esta, por su dureza y fiabilidad, me ha conquistado. Es una máquina resistente, fiable y una buena opción si quieres simplificar tu caja de herramientas. Y después de un día de trabajo toca la cervecita. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like.